Cristian Jesús Olmedo Morales, del plantel 4 del Colegio de Bachilleres Culhuacán, Lázaro Cárdenas. Les voy Para empezar les voy a explicar qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. ¿Cómo construir un texto argumentativo? Para elaborar un texto argumentativo necesitamos una tesis, un título, argumentos, conectores textuales. Les voy a explicar cada una de las partes. La tesis. La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. El cuerpo argumentativo. El desarrollo del texto, también llamado cuerpo argumentativo, y está formado por los argumentos principales que pretenden convencer o persuadir al lector. En este apartado se trata de exponer y argumentar todas las ideas a través de ejemplos, pruebas, inferencias, etc. Y al final es la conclusión, que como lo dice es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto, de la tesis y los principales argumentos. Se trata de procedimientos que no son exclusivos de la argumentación, antes bien son compartidos por otros medios de organización textual como la exposición. También les voy a comentar cuáles son los tipos de argumentos. Son argumento de la mayoría, argumento de la autoridad, argumento de causa-efecto, argumento, por ejemplo, experiencia personal, argumento lógico y razonable, y por último tenemos las falacias. También hay distintos tipos de falacias. Son la de generalización, apelar la compasión, ataque al personal, falsa autoridad y falsa relación de causalidad. Existen varios tipos de textos argumentativos, los cuales son los siguientes: textos científicos, que tienen los psicológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos, etc., los textos legales, sentencia, recurso o apelación, etc., textos periodísticos, editorial, cartas de los lectores, páginas de opinión, los debates orales que se realizan en los foros de opinión, publicidad, que es una propaganda política, comercial, etc. Y por último tenemos el ensayo. Se preguntarán qué es un ensayo. Es un escrito en el que se propone y defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Tiene como objetivo defender una tesis y convencer al lector mediante el uso de argumentos. Los pasos para realizar un ensayo son: primero se debe elegir un tema, fijar una postura ante el tema, recopilar y analizar la información sobre el tema revisando que las fuentes consultadas sean confiables, empezar a escribir el ensayo obviamente, enunciar desde la introducción la postura frente al tema que se va a desarrollar, sustentándola con ejemplos, datos y argumentos. Ser concreto en las ideas, revisar que el texto tenga coherencia, releer el ensayo completo analizando si es comprensible tanto para el autor como para los posibles destinatarios, revisar los signos de puntuación, examinar el vocabulario, procurando que sea variado y apropiado, cuidar la ortografía, reescribir los fragmentos del ensayo que así lo requieran, y por último el ensayo suele utilizarse como estrategia de enseñanzas y aprendizaje, por lo que ya seas docente o estudiante siempre será conveniente saber cómo escribir y estructurar de manera pertinente este tipo de texto argumentativo. Y a partir del ensayo podemos crear una reseña crítica.
Y la reseña crítica es un texto relativamente breve que tiene como objetivo examinar y ponderar una obra de tipo artístico o científico. El propósito de las reseñas críticas en este sentido es dar una perspectiva general de la obra examinada, sopesando algunos de los temas más resaltantes y valorando sus aportaciones. ¿Cómo se redacta una reseña crítica? Para elaborar una reseña crítica es fundamental hacer un trabajo de investigación y comprensión del texto al reseñar, abordando el texto los siguientes pasos. Es recomendable preguntarse qué se quiere decir en la obra y cómo lo dice. Simplemente preguntarse qué dice. El otro sería la lectura de la obra en cuestión, debe de ser crítica y debe buscar los secretos escondidos en sus palabras, realizar las preguntas al texto. Es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la obra? ¿Cuál es su argumento central y cómo se prueba? ¿Cómo puedo contestarle al autor? ¿Qué puedo concluir yo? El siguiente sería, todas estas preguntas nos van a ayudar a ver el grado de comprensión del texto trabajado. Con el texto leído y comprendido, es muy recomendable generar una ficha de lectura. En este documento te permitirá organizar la información, debe incluir además las respuestas a las preguntas expuestas más arriba. Datos sobre el contexto en el que fue publicado el texto, quién era el autor, en qué época se publicó y los datos bibliográficos. También es muy importante ser concreto, claro y preciso en las respuestas y afirmaciones, sobre todo cuando se trata de citas ajenas. Ya por último, una vez concluida la lectura crítica y profunda del texto y completada la ficha de lectura, se tienen las herramientas para escribir la reseña. El formato más recomendado es en el ensayo. Las estructuras de la reseña crítica tiene un título, una presentación, un resumen, una valoración y la conclusión. Obviamente el título debe contener una referencia explícita al nombre de la obra que se hablará o a su autor. La presentación de la reseña crítica son dados a conocer los datos específicos de la obra, como su título, autor, año de publicación y la forma en que ésta o su autor se enmarcan en su contexto. El resumen debe contener de la obra referida. Este debe ser sucinto, claro y preciso, y abordar apenas aspectos fundamentales de la obra, especialmente aquellos que irán a ser abordados en la reseña. La valoración es donde el autor de la reseña realizará un juicio crítico a la obra. Para ello sopesará sus virtudes y deficiencias, reflexionará sobre la hechura de la obra y apuntará, con argumentos, las razones del criterio adaptado. Y por último, la conclusión es el párrafo final de la reseña. En ella se retomarán las ideas generales que se han podido extraer del tema y se reafirmará la oposición ante la obra, el objeto de la reseña. Y ya por último les dejo un ejemplo de la reseña de una película de Christopher Boyle.